¿Por qué es que la salvación de Jesucristo no se puede perder una vez adquirida por el ser humano? Porque Jesucristo te tendría que estar salvando cada vez que cometas pecados. O sea que cada vez que cometas pecados, Jesucristo tendría que bajar al mundo e ir a morir por tus pecados en la cruz. Por eso. ¿Por qué el ser humano, la humanidad, requería salvación? ¿Por qué requeríamos salvación? Salvación es cuando un ser no puede hacer nada más. Cuando tú miras un rescate, tú ves que a quien estén rescatando, ya sea un ser humano o un animal, no pueden hacer nada. Por eso necesitan salvación. Porque si no lo sacan de ahí, van a morir. Entonces, ¿qué fue lo que dejó condenado al ser humano? El pecado. No mucho pecado, un solo pecado dejó nuestra alma condenada. Y si un solo pecado dejó nuestra alma condenada, y el ser humano va a seguir pecando hasta el último día de su vida, porque la Biblia lo dice que estamos en una situación corrupta, donde siempre vamos a cometer pecados. Y si siempre vamos a cometer pecados, Cristo, si la salvación se perdiera por pecar, Cristo tendría que venir con cada pecado que cometamos. Y el ser humano en general, aún los hijos, pecan todos los días. Porque el pecado no solo es una acción, sino también pensamientos, intenciones del corazón. Entonces, si cometemos 25 pecados en un día, un ejemplo, Jesucristo tendría que venir 25 veces ese día a morir por nuestros pecados. Porque lo que nos deja condenado es un solo pecado. Un solo pecado nos deja condenados. Uno solo. En 1 de Pedro 3:21, la palabra dice que Jesucristo nos salva no quitando las inmundicias de la carne. Ahí está diciendo, el Espíritu Santo, el ser humano está inmundo en su carne y no puede lograr no pecar del todo. Con mi poder, obviamente, puede y cesa la práctica del pecado. O sea que por la buena conciencia de la verdad y porque yo ya esté ahí, ellos van a entender que lo que me agrada a mí es que se aparten del mal. Entonces ellos ya van a tener una intención de buscar el bien y apartarse de todo aquello que los pueda destruir naturalmente, lo cual es el pecado. Sí, pero ellos no van a dejar de pecar. Ellos van a pecar siempre. Y si no se cuidan, van a pecar muchísimo. Por eso tuve que enviar yo a mi hijo a que lo salvara, a que muriera una vez por todos sus pecados, a que muriera una vez por todos sus pecados, todos los pecados de su existencia, como que ellos ya existieron y ya murieron. Jesucristo murió por nuestros pecados atemporalmente, por fuera del tiempo. Todos nuestros pecados están pagados, porque como seguimos en una situación corrupta, Romanos 7, 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado mentimos, y la verdad no está en nosotros. 1 de Pedro 3:21, el ser humano sigue inmundo en su carne, pero Cristo lo salvó. Seguimos en una situación donde cometeremos pecados hasta el último día de nuestra vida. Esto es lo que el mundo cristiano en general no comprenden y viven una batalla horrorosa de condenación en su vida. ¿Por qué? Porque con sus fallas, sus luchas, sus vicios de la carne que tienen, sienten que no lo van a lograr. ¿Y por qué sienten que no lo van a lograr? Porque ellos no han creído en Jesucristo. Solo están procurando, están intentando la salvación. Lucas 13:24, porque muchos procurarán entrar y no van a poder entrar. ¿Por qué no van a poder entrar? Porque nunca van a dejar de depender de sus buenas obras. Nunca van a dejar de depender de su comportamiento moral para estar en paz con Dios, ellos en su corazón. No comprenden que el que vino a lograr la paz fui yo, Jesucristo. Yo vine a morir por ellos para que estén en paz, para que puedan descansar, para que puedan entender que todos sus pecados ya están pagados, aun cuando ya estando en la verdad tengan la intención de buscar el bien y apartarse del mal, porque es mi voluntad. Aún así siempre van a pecar, siempre van a pecar. Y si ellos no se cuidan, ya estando salvos,
si no se cuidan, pueden pecar muchísimo, hasta pueden caer en vicios de pecado y su salvación nunca se va a ir. Pero en un vicio de pecado, nosotros sufrimos demasiado, porque el pecado siempre va a estar trayendo todas las consecuencias a nuestra vida. Así que el Espíritu Santo va a hacer una labor tenaz para alinearnos, para que busquemos el bien, para que oremos, lo busquemos, ayunemos, para apartarnos del pecado que nos está haciendo tanto mal. Porque Jesucristo ya venció al pecado sobre la condena del alma. Pero como estamos en un cuerpo corrupto aún, necesitamos buscar el bien para el buen efecto en nuestra vida natural. Pero para nada más. ¿Por qué? Porque por eso la salvación es un obsequio a seres que están incapacitados de estar en paz con Dios. Por eso Jesucristo nos tuvo que venir a salvar. Una vez creyendo de verdad en el Evangelio, la persona queda incondenable toda su vida. Incondenable, por eso la Biblia dice, no existe condenación para los que están en Cristo Jesús. Jamás nunca te diría el Señor que no existe condenación si vos no vas a seguir pecando ya, o vas a poder lograr mantenerte en santidad. Porque el único que pudo ser santo de forma absoluta fue Cristo. Y eso fue lo que precisamente vino a hacer en vez de vos. Jesucristo vino a no pecar por vos, por mí. Jesucristo vino a ser perfecto por nosotros y a pagar la condena de nuestra alma, los pecados, en la cruz. Él se dejó inculpar siendo inocente. Así fue como mató al pecado en su carne, dice la Biblia. Él destruyó al pecado. ¿Lo venció? Consumado es. Por eso es que la salvación no se puede perder por pecar, ya siendo salvo. No se puede. No hay forma. Es por eso que la minoría absoluta es hijo de Dios. La mayoría solo están procurando, están condenados en sus pecados y no viven la paz de Cristo. Viven un infierno porque están intentando cumplir la ley. Cuando fue Jesucristo quien cumplió la ley. Jesucristo la cumplió por nosotros, para que tengamos paz. Así que un verdadero hijo o hija de Dios sabe que cuando comete pecados y viene el Espíritu y lo contricta, se siente mal y los confiesa, Satanás ya no lo puede condenar. ¿Por qué? No me puedes condenar porque mi rey fue condenado por mí. Satanás no tiene ningún poder sobre mí. Yo lo vencí al creer en el Evangelio. ¿Qué me vas a estar condenando por mis pecados si Cristo murió por mis pecados? Él fue condenado en vez de mí. Estuvo ahí en espiritual mi cuerpo en vez de mí, como un ser humano. Derramó su sangre por mí. Todo está pagado. Yo no tengo nada más que pagar. Mi Mesías, mi Salvador, mi rescatista, mi abogado, pagó mi deuda. ¿Cómo voy a perder mi salvación? La estaría perdiendo con cada pecado que cometa, y la palabra dice que yo siempre voy a pecar porque lo que me dejó condenado fue el pecado. Y como hijo de Dios, obviamente sé que la voluntad perfecta de mi Padre para mi vida es que me aparte del mal, porque ahí está el llamado a los hijos de que se aparten de todo mal, porque eso les va a traer mucho bien y eso va a mantener, digamos, su misión, que es predicar el Evangelio amplificada. Cuando uno peca demasiado, ocurre que te afecta tanto el pecado que hasta dejas de predicar un rato el Evangelio. Precisamente eso es lo que quiere el diablo, que te estanques un momento para que el Espíritu Santo, a través de vos, no tenga la oportunidad de salvar a otra persona. Y como ya no te puede robar el alma, ya no la puede perder, lo único que puede hacer Satanás ahora, intentar hacer a un hijo de Dios, es destruirle la vida con el pecado. Y eso es lo que debe de entender un hijo de Dios, de por qué es importante el llamado de búsqueda de santidad, de que nos apartemos del mal de Dios a sus hijos. Esa es la única importancia. Jamás, nunca tiene que ver con que Jesucristo ya pagó nuestra deuda. Porque si no fuera así, uno, no sería salvación, y dos, no podríamos descansar. Y Cristo tendría que venir a salvarnos con cada pecado que cometamos, hasta el último día de nuestra vida. Esas son las buenas noticias de salvación, que Jesucristo ya pagó la deuda. Por eso el llamado es a creer en el unigénito del Padre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, sin las obras, porque nadie va a poder decir, por yo comportarme mejor, fui mejor que vos, fui más salvo. Dios no puede hacer eso. Por eso tiene que ser por fe.
y solo por fe.